¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios. Realmente muchísimas gracias. Bueno, tema que siempre me mandan un mensaje y me preguntan lo mismo. Matías, ¿qué cámara me recomendás que use que tengo que hacer un viaje? Y yo realmente respondo siempre lo mismo. Tenés 3 cámaras solamente para filmar arriba de una moto. Y tú me dirás, 3 cámaras, nada más si hay un montón. Ya las probé casi todas y las mejores 3 cámaras que pueden haber te las voy a decir yo aquí en este video. No te voy a decir especificaciones, si graba a no sé cuánto frame, si graba 8K, 4K, 2K, no. No te voy a dar esa especificación, eso buscar en otro video. Yo sí te voy a decir qué cámaras son las correctas para estar arriba de una moto. La primera que podemos tener es la más clásica de todas las cámaras, que es la Sena 10C Pro. Creo que esta compañía hace cámaras muy buenas, hace intercomunicadores, son los únicos que hacen una cámara decente para poner en el casco, con un gran sonido, que eso es una de las cosas más importantes. Puedes tener un gran video, pero si no tenés un gran sonido, no sirve de nada. Creo que esta es una de las mejores cámaras que hay. Graba a 4K o a 1080. Por supuesto, si grabas a 1080 vas a tener más autonomía en batería. Más o menos te dura la grabación en alrededor de 1 hora 40, 1 hora 35 minutos, que es lo que, grabando continuamente, ¿no? Que es lo que dura la batería. Realmente dura más que hasta una GoPro. Así que realmente yo creo que esta cámara vale muchísimo la pena. Te la recomiendo. Un valor más o menos estimado en $350. Es lo que vale en la página de ellos. Ahora, para la segunda cámara que seguramente podrías tener, la GoPro. Tenés opciones de la GoPro 10, que es la última que salió, hasta la GoPro 7 podrías comprar. Podrías comprar la 7 o la 8 o la 9. Y la 10, cualquiera de esas es buenísima para filmar arriba de una moto. Por supuesto, aquí no vas a tener audio. Es una cámara de acción. No vas a tener audio. Pero vas a tener la comodidad de poner la cámara adelante, en la parte de atrás, en algún costado de la moto. Tenés unas opciones que realmente valen la pena explorar. Accesorios, hay 2 millones de accesorios, cuestión que es fácil ponerla en cualquier moto. Graba 4K, si agarrás la última que es la 10, graba hasta creo que 5K, es una locura. No tenemos mucho que hablar de una GoPro, creo que todo el mundo conoce lo que es la GoPro. Valor estimado, esta cuesta entre $399 para la GoPro 10, hasta la puedes conseguir usada, por lo menos aquí en Estados Unidos, en $250 una GoPro 7, que sería la más barata. Y creo que en este rango de precios es lo que anda este tipo de cámaras. Ahora viene la cámara que a mí más me gusta, ¿ok? La más versátil. Si bien acá no vamos a tener sonido, no vamos a poder hablarle como la primera, que esa es la ventaja número 1 que tiene la Sena. La cámara que a mí me parece que es la mejor de todas, con respecto a las primeras 2 que les estuve diciendo, que es la Sena, que es una tremenda cámara, la GoPro, pero me parece que la mejor, la que encierra todo lo bueno que tienen las otras 2 cámaras, creo que es la Insta360 One X2. One X2. Creo que es una de las mejores cámaras que pueden haber en el mercado. Graba en 360 alrededor tuyo. Pones la cámara donde quieras de la moto y va grabando 360 grados. Viene con su propio editor. Quiere decir que sacás el chip, lo pones en la computadora con el editor de ellos mismos, que es súper fácil. Hasta lo puedes hacer, editar el video en el mismo teléfono. Realmente tiene unas ventajas que valen muchísimo la pena y no tenés que estar tan atento a que pase algo alrededor tuyo y no lo puedas grabar. Al contrario, esto va a grabar todo lo que pasa alrededor tuyo en 360 grados y me parece que es la cámara del futuro, porque
creo que ya hacer una cámara que solamente mire para adelante, una cámara de acción te estoy hablando, ¿no? No una cámara de hacer películas, no. Una cámara de acción tiene que grabar todo lo que pasa alrededor. Y después uno, en casa, tranquilo, editar lo que uno quiere mostrar de esa grabación. Así que me parece que la Insta360 One X creo que es la mejorcita que podemos tener, la más fácil, no se tienen que romper la cabeza, es prender la cámara, tenerla así y ella empieza a grabar todo lo que pasa alrededor tuyo. Me parece que, ¿qué más le podemos pedir arriba de una moto? Que uno no puede distraerse, no puede estar bobeando, mirando la cámara para ver si está grabando o deja de grabar. Arriba de una moto, eso nunca lo voy a recomendar. Ahí me parece que la vida de cada cual está primero que una filmación para mostrar a nadie. Así que muchachos, esa es la cámara que recomiendo, que me parece que es la mejorcita. Investíguenla un poquito, entren a la página web de ellos, miren videos de YouTube, que hay muchísima gente que hace review de la cámara y se van a dar cuenta que esa es la cámara ideal para andar en moto. ¿Cuánto cuesta esta cámara? Bueno, esto vale un poquito más que las primeras dos. Esta cámara estamos hablando de $475. Sí, me vas a decir, Matías, pará, está caro esa cámara. No es como la GoPro que me sale más o menos en 360, 350, hasta $400 la he visto, ojo. Claro, es cama, realmente es cara, pero tiene su propio editor de video y la calidad de grabar en 5.7K alrededor tuyo, todo lo que pase. ¿Cuántas cámaras tendríamos que tener para grabar todos los ángulos y después hacer un problema de edición para que todas las cámaras combinen, para que estén en un tiempo real? Así que muchachos, no lo piensen mucho. Si van a comprarse una cámara para la moto, Insta360 One X2. Creo que es lo mejor que salió en el mercado hace mucho tiempo. Que vienen haciendo cámaras, no es la primera cámara que hacen, tienen como dos versiones anteriores, creo que es la 360 One R, y tienen la otra que es la 360 One X, que también está buena, y esta que les estoy diciendo que es la Insta360 One X2, que me parece que es la mejorcita que hay hoy por hoy en el mercado. Vale la pena muchísimo comprarla. Bueno amigos, muchísimas gracias por llegar aquí en el video. Si no te suscribiste, suscríbete y por supuesto dame algún comentario que te parezca de estas cámaras que te he mostrado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Dale.